Tengan ustedes niños y ustedes papás. Los saluda la maestra Lisbeth como todos los días, enviándoles un fuerte abrazo y un beso, deseándoles que se encuentren con excelente salud y con muy buen ánimo para comenzar a trabajar el día de hoy en estas clases a distancia. Muchas gracias por acompañarme otro día más. Síganle echando las mismas ganas de siempre para que puedan realizar sus actividades. El día de hoy, jueves 22 de abril del 2021, estaremos trabajando en la primera actividad con tu materia de formación y necesitarás tu guía aplicado. En la segunda actividad, trabajaremos con tu materia de historia y necesitarás tu libro y tu libreta de historia. Y en la tercera actividad estaremos trabajando con tu materia de español y necesitarás tu guía aplicados. Reúne todo tu material para que no tengas distractores y puedas realizar tus actividades sin ninguna dificultad. Recuerda que es muy importante colocar el título, fecha, instrucciones y tu nombre a las evidencias, ya que todo eso cuenta. Las evidencias deben de estar claras y legibles para poderlas calificar. Sin más que decir, prepárate para comenzar con la clase del día de hoy. Mucha suerte. Vamos a iniciar con tu primera actividad en tu materia de formación cívica y ética. Como te dije anteriormente, vas a necesitar tu guía aplicados. En esta actividad estaremos recordando el tema los impuestos. El objetivo es que tú recuerdes qué son los impuestos, de dónde se obtienen y para qué se deben utilizar. Antes de iniciar, voy a realizarte estas preguntas. ¿Sabes qué son los impuestos? ¿De dónde se obtienen los impuestos? ¿Dónde se tienen que utilizar ese dinero de los impuestos? Bien, prepárate porque yo te lo voy a recordar. Los impuestos son una aportación que debemos hacer los ciudadanos y las empresas. Esto con el fin de recaudar fondos económicos para el Estado. Estos impuestos servirán para recaudar dinero y este dinero utilizarlo en la mejora del país. Por eso es de demasiada importancia que todos paguemos nuestros impuestos. Los impuestos son una contribución que se le realiza a los estados y al municipio. Esto con el fin de impulsar la economía de la sociedad y mejorar los servicios públicos. Pero, específicamente, ¿para qué se deben utilizar esos pagos de impuestos o esa aportación que hacemos los ciudadanos y las empresas? Los impuestos deben utilizarse para mejorar los servicios públicos. Por ejemplo, construcción de hospitales, construcción de escuelas, construcción de carreteras, drenaje, luz y agua. ¿Qué serán los servicios públicos? Estos son los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de las personas. Mediante el dinero que nosotros pagamos por nuestros impuestos, se debe realizar lo siguiente. Principalmente, estos pagos servirán para pavimentar las calles de tu ciudad, para mejorar el alumbrado público y rehabilitarlo, para construir parques, áreas recreativas, áreas educativas, mejorar servicios de basura y también para mejorar los servicios de hospitales. Esto con el fin que todos los mexicanos tengamos mejores servicios de salud, educativos, sociales, culturales, deportivos, etc. Por eso, como les recalcaba yo, es muy importante que todos paguemos de manera adecuada y puntual nuestros impuestos. Pero, ¿qué pasaría si no existieran los impuestos o si nosotros como ciudadanos no los pagáramos? ¿Qué pasaría?
Una de las consecuencias principales de no pagar los impuestos sería que el gobierno no sería capaz de mantener en funcionamiento estos sectores que les acabo de mencionar. El gobierno no podría mantener en funcionamiento los servicios públicos como escuelas, hospitales, parques, carreteras, etc. Por eso tienen tanta importancia el pago de los impuestos. Ayer les comentaba que existen algunos tipos de impuestos. Estos son el ISR y el IVA. ¿Qué significa ISR? Impuesto sobre la renta. Es un pago que se le descuenta al trabajador a partir del sueldo que él recibe. El IVA significa impuesto del valor agregado. Este lo pagamos todas las personas cuando compramos algún producto. No en todos los productos se coloca el IVA, solamente en algunos, pero en la mayoría. Estos son algunos de los impuestos que pagamos cada uno de los ciudadanos aquí en México. Y estos sirven para mejorar los servicios públicos. El pagar los impuestos es una responsabilidad constitucional de todos los mexicanos y si no se llegan a saldar o a pagar de manera adecuada, existen sanciones como multas o privación de la libertad. Esto significa que las personas pueden ser encarceladas cuando evaden los impuestos. Pero así como es responsabilidad de los mexicanos pagar impuestos, también es responsabilidad del gobierno decirnos a los ciudadanos en qué se gasta el dinero de esos impuestos, en qué se invierte ese dinero y ejercer una transparencia sobre si se usó o no se usó el dinero de nuestros impuestos y así evitar malentendidos con la ciudadanía. Por eso también es muy importante que el gobierno sea responsable de informarnos a todos los ciudadanos en qué se gastaron esos recursos y darnos un informe detallado sobre los gastos que se saldaron con nuestros impuestos. Como ven, niños, los impuestos son de demasiada importancia porque a partir de este se obtiene dinero para mejorar los servicios públicos que les acabo de mencionar. No se les olvide, por favor. Hay que ser responsables, ¿sale? Espero y esta explicación sobre los impuestos te sirva para que contestes la siguiente actividad. Pon mucha atención, por favor. Para iniciar con la realización de tu primera actividad, te ubicarás en tu guía Aplicados, página 313. En el punto número 1, vas a leer el fragmento sobre el artículo 31 de la Constitución Política Mexicana y vas a subrayar las respuestas correctas a las dos preguntas que ahí te realizan. La primera dice, ¿por qué se encuentra este artículo en la Constitución? La segunda dice, ¿qué significa que se contribuirá de manera proporcional y equitativa? Después te ubicarás en el punto 2. Vas a observar la imagen, leer el texto y contestar la pregunta. ¿Es justo que todos paguemos impuestos? ¿Y por qué? Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta actividad. Cuando la termines, te pasarás a la actividad número 2. Muy bien, niños, continuamos con tu actividad número 2 en tu materia de historia. Para esto, tú vas a necesitar tu libreta de historia y tu libro de historia. Antes de iniciar cualquier actividad, primero realiza la portada del tercer trimestre de tu materia de historia, ya que iniciaremos con ese trimestre, ¿sale? Esto con el fin de que tú identifiques dónde iniciamos con el tercer trimestre. La puedes decorar como tú quieras, colocando el nombre del trimestre. Después ya inicias con la actividad. Trabajaremos con el tema llamado México postrevolucionario.
El objetivo de la clase es que tú identifiques qué sucedió después de la Revolución Mexicana y qué instituciones se fueron creando aquí en México. Antes de iniciar, quisiera preguntarte, ¿cómo crees que vivían los mexicanos después de la Revolución Mexicana? ¿Sus condiciones de vida mejoraron o empeoraron? Ok, pon muchísima atención porque yo te lo voy a explicar. Después de la Revolución Mexicana y de la promulgación de una nueva constitución en 1917, México se enfrentó a una nueva etapa. Esta nueva etapa se le llamó reconstrucción, ya que los mexicanos nos encargamos de reconstruir al país en los ámbitos sociales, educativos, económicos, etc., con un objetivo principal, el cual era mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. Ese era el principal objetivo de esta nueva etapa de reconstrucción. En las siguientes décadas de nuestro país se reformaron diferentes instituciones políticas, sociales, así como también se fortaleció la industria y la agricultura, lo cual benefició a nuestro país. También en estas décadas los empleos aumentaron y mejoraron los sueldos de los trabajadores y sus condiciones de trabajo. También en estas décadas se mejoró la educación. Esto provocó mejores oportunidades para los mexicanos. Las ciudades en esta época fueron creciendo y los servicios de salud y de seguridad fueron mejorando poco a poco. Como se dan cuenta, en esta etapa del México post-revolucionario, las condiciones de vida de los mexicanos fueron mejorando. Pero, ¿qué instituciones se crearon o qué acontecimientos importantes surgieron en esta etapa del Nuevo México? Yo se los voy a explicar. Vamos a ir explicando por aspectos, no por fechas. Primero tenemos a la creación de instituciones educativas y culturales. ¿Cuáles son las instituciones educativas y culturales que se crearon en esa época del México postrevolucionario? Una de ellas fue la SEP, que sus siglas significan Secretaría de Educación Pública. Se fundó en 1921. Esta permite que las personas ingresen a la educación. También se creó el Instituto Politécnico Nacional en 1937, el CONALITEP en 1959, que es el que se encarga de la creación de los libros de la SEP, y el INAH, que sus siglas significan Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue fundado en 1939 y se encarga de investigar y conservar los patrimonios arqueológicos de México. Estas fueron las instituciones educativas y culturales que se crearon en aquella época. Seguimos con las instituciones políticas, los partidos políticos. ¿Cuáles fueron los que se crearon en aquella época? El primero de ellos fue el Partido Comunista de México en 1919, el Partido Nacional Revolucionario en 1929, el Partido Revolucionario de México en 1938, el Partido Acción Nacional en 1939 y el Partido Revolucionario Institucional en 1946. Estos se crearon con el objetivo de participar en las elecciones de nuestro país y gobernar. Siguiendo con las instituciones, también se fundaron instituciones de salud. Todos las hemos escuchado. La primera es el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, que se fundó en 1943. Esta se encarga de ofrecer servicios de salud a los trabajadores. También se creó el ISSSTE en 1959. El ISSSTE significa Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Este también se encarga de ofrecer servicios de salud a los trabajadores del Estado exclusivamente. Estas instituciones de salud fueron creadas para mejorar los servicios en cuanto a la salud de los mexicanos. Continuamos con otros avances
que surgieron en esa época, los cuales son en cuanto a las comunicaciones. En 1921 se llevó a cabo la primera transmisión de radio en nuestro país, lo cual fue un avance muy importante en cuanto a la comunicación de los mexicanos. Y en 1950 se creó el primer canal de televisión en México, otro avance muy importante en cuanto a las comunicaciones en el pueblo mexicano. Siguiendo con los eventos importantes, aquí en México también surgieron eventos deportivos con mucha importancia, como fueron los Juegos Olímpicos de 1968 y el Mundial de Fútbol de 1970. ¿Qué son los Juegos Olímpicos y qué es el Mundial de Fútbol? En los Juegos Olímpicos, los países llevan a diferentes atletas de diferentes ramas deportivas y ahí concursan. Entonces, se les da un premio en cuanto a medallas al primer lugar, segundo y tercero. El primer lugar es medalla de oro, segundo de plata y tercero de bronce. En esa época, en 1968, se llevaron a cabo aquí en México. Y posteriormente el Mundial de Fútbol en 1970. Aquí cada país trae su selección de fútbol y compiten para llevarse el primer lugar. Esos fueron los acontecimientos importantes de esa década en nuestro país, México. Aparte de todas estas creaciones de instituciones y eventos deportivos, también sucedieron acontecimientos de demasiada importancia para el pueblo mexicano. Uno de ellos fue que en 1953 se le permitió votar a la mujer, se le dio el derecho al voto. Ese evento, hasta la fecha, es uno de los más importantes y relevantes en nuestro país. Con este derecho, la mujer pudo elegir a sus gobernantes, que se tomaran en cuenta las ideas y opiniones de todas las mujeres mexicanas. Otro acontecimiento fue un movimiento estudiantil en 1968. Aquí los estudiantes luchaban por mejores leyes en cuanto a la educación y mejores condiciones en cada uno de los planteles. Este acontecimiento lo vamos a ver más a fondo en otra clase. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien con todos los acontecimientos, creaciones y eventos que sucedieron en el México postrevolucionario. Como pudieron observar en la explicación de este video, después de la Revolución Mexicana, México comenzó a reconstruirse en los ámbitos sociales, deportivos, educativos, políticos, económicos, etc. Esto con el principal objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas. Poco a poco se logró mejorar estas condiciones de vida. Muy bien, niños. Espero que esta explicación que acabas de escuchar te sirva para que realices tu siguiente actividad. Pon mucha atención, por favor. Para realizar esta actividad te ubicarás en tu libreta de historia y en tu libro de historia, página 114 y 115. Todas las preguntas que se encuentran en tu página 114 las vas a responder en tu libro. La primera pregunta dice: ¿a qué siglo corresponde este periodo que vas a estudiar? Lo que tú vas a observar es la línea del tiempo y fijarte a qué siglo corresponde, ¿sale? Recuerda que si estamos en 1900 es siglo XX, si estamos en 1800 es siglo XIX, si estamos en el 2000 es siglo XXI. Tú vas a responder ahí a qué siglo corresponde este periodo de la línea del tiempo. En la segunda pregunta dice: ¿cuántas décadas abarca la línea del tiempo? Lo que tú vas a realizar es restar la primera fecha que tenemos aquí, que es 1920, y la última, que es 1980, y posteriormente calcular cuántas décadas abarca la línea del tiempo. Recuerda que en 10 años es una década, en 20 años son 2 décadas, en 30 años son 3 décadas y así sucesivamente. La tercera pregunta dice: ¿cuántos lustros pasaron entre la creación de la SEP y la fundación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, CONALITEX?
Lo que tú vas a hacer es restar la fecha en que se fundó la SEP y la fecha en que se fundó Conalitec y después calcular los lustros. Recuerda que 5 años es un lustro, 10 años son 2 lustros, 15 años son 3 lustros y así sucesivamente. Primero hay que restar la fecha en que se fundó la SEP con la fecha que se fundó Conalitec y después calcular los lustros. Cada 5 años es un lustro, recuerda. Y después vas a contestar la siguiente pregunta. ¿Quién fue el primer presidente en ocupar el cargo por un sexenio? Vas a fijarte ahí y vas a calcular cuál fue el primer presidente que duró 6 años en el poder. Tienes que contar los años que duró y el primerito que duró 6, esa va a ser tu respuesta. La siguiente pregunta no la vas a contestar, la que dice en equipo, esa la vas a omitir. Una vez que contestes qué presidente fue el primero que duró 6 años en el poder, te vas a contestar las otras preguntas. Pero para contestarlas vas a observar el mapa. La primera dice, ¿qué tipo de información proporciona y para qué puede servir esta información? Vas a responder qué tipo de información te proporciona el mapa y para qué te puede servir. Después contestarás la segunda pregunta que dice, ¿qué periodo representa el mapa? Para contestarla, lo que tienes que realizar primero es observar la fecha del mapa. Después, con esta fecha, vas a buscarla en la línea de tiempo en la parte de abajo. Entonces, cuando encuentres la fecha exacta, ese será el periodo que representa el mapa. Ya sea el de Lázaro Cárdenas, el de Antonio López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, etc. Tienes que buscar la fecha exacta en la línea del tiempo y ese será el periodo. Seguimos con la otra pregunta. ¿Qué prevalece, lo rural o lo urbano y por qué? Vas a contestar qué es lo que se mantiene en la actualidad. Sí, la población rural y la urbana y por qué. Después vas a responder en qué regiones o entidades se concentró más la población urbana, o sea, las ciudades, ya sea en la región norte, sur, este, oeste. Tú vas a observar la simbología y el mapa. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿A qué consideras que se debió el crecimiento de la población urbana? ¿Qué estaba pasando en México? Tú vas a responder ahí por qué crees que crecieron las ciudades aquí en México. Y finalmente, la siguiente pregunta. Vas a responder ahí, sí o no, los estados más poblados en la actualidad son los mismos del mapa, sí o no. Es toda la actividad que vas a realizar. Tómate el tiempo que tú requieras para contestar todas las preguntas, por favor. Una vez que termines esta actividad, nos pasaremos a la última. Excelente, vamos por tu última actividad en tu materia de español con el tema oraciones complejas. Para esta actividad necesitarás tu guía aplicados. El objetivo de la clase es que recuerdes el significado de oraciones complejas y sus elementos. Antes de iniciar quisiera preguntarte, ¿recuerdas qué son las oraciones complejas y cuáles son sus elementos? Hay que estar atentos porque yo te lo voy a volver a recordar. Primero habíamos definido lo que era una oración simple. Decíamos que la oración simple es la que te va a expresar una acción, un acontecimiento, etc. La oración simple está compuesta por el sujeto, verbo y predicado. El sujeto es de quien se habla, sea persona, lugar, cosa o animal. El verbo eran las acciones que realiza el sujeto y el predicado es lo que sobraba o complemento. A diferencia de una oración simple, ¿qué es la oración compleja? La oración compleja también nos va a expresar situaciones, acontecimientos o eventos, pero esta, ¿de qué se compone? ¿Cuáles son sus elementos? El primer elemento y el principal es que la oración compleja está formada por una oración principal y una oración subordinada. La oración principal es la primera que aparece en esa oración compleja y la oración subordinada se le llama así
porque depende de la oración principal. Ahorita que les dé un ejemplo, van a identificarlas. Siguiendo con los elementos de estas oraciones complejas, tenemos que estas oraciones van a estar integradas por nexos. Los nexos nos van a ayudar a unir y a separar tanto la oración principal y la oración subordinada. Podemos encontrar distintos tipos de nexos. Entre ellos se encuentran los causales. Estos nos van a ayudar a unir la causa y la consecuencia. Ejemplos de nexos causales son los siguientes. Por lo que, lo cual, por qué, en consecuencia de, etc. No se les olvide que nos van a ayudar a unir tanto la oración principal como la oración subordinada en cuanto sea causa y consecuencia. También nos podemos encontrar otro tipo de nexo, los cuales son temporales. Estos nos ayudan a ordenar los hechos, las categorías que ahí aparecen. Y algunos ejemplos que podemos encontrar son después, mientras, enseguida de, etc. Nos van a ayudar a ordenar los hechos. Y finalmente tenemos a los nexos de modo. Estos nos van a explicar el modo en el que pasaron las cosas. Ejemplos de estos nexos son como, según, tal como, entre otros. Recuerden que los nexos nos van a ayudar a separar o a unir tanto la oración principal como la oración subordinada de las oraciones complejas. Hasta ahí ya llevamos dos elementos, oración principal, oración subordinada y los nexos. Las oraciones complejas también tienen otro elemento, los cuales se llaman verbos. Los verbos son las acciones que realiza el sujeto. Si brinca, si canta, si recorta, si come, si llora, etc. Estas oraciones complejas van a tener dos verbos. Un verbo lo va a tener la oración principal y otro verbo lo va a tener la oración subordinada. No se les olvide. Para que se considere oración compleja, tiene que tener dos verbos. Uno va a estar en la oración principal y otro va a estar en la oración subordinada. Les voy a mostrar la diferencia entre una oración simple y una oración compleja y los elementos que debe tener la oración compleja. Les voy a mostrar ejemplos. Pongan atención. En el primer conjunto tengo dos oraciones. Vamos a identificar primero cuál es la compleja. ¿Cuál es la que tiene la oración principal y subordinada, el nexo y los verbos? La primera dice, me rompí el pie por lo que no puedo caminar. Me rompí el pie. ¿Cuál de estas es compleja? La primera, quiere decir que la segunda no es compleja. ¿Por qué? Porque no tiene la oración principal, la oración subordinada, el nexo y los dos verbos. Ahora, de la primera que nosotros marcamos, ¿cuál es la oración principal? Ok, me rompí el pie. Ahora, ¿cuál es la oración subordinada? No puedo caminar. Ahora, ¿cuál es el nexo que nos ayuda a separar estas dos oraciones? Por lo. Ahí ya estamos separando la oración principal, la subordinada y el nexo. Ahora, vamos a marcar los verbos tanto de la oración principal como de la oración subordinada porque deben ser dos, no uno, dos. Bueno, me rompí. Este es un verbo. Ahora nos vamos a la subordinada. No puedo caminar. Ahí está. Esos son los elementos de la oración compleja del primer conjunto. Ahora nos vamos al segundo conjunto y a identificar cuál es oración compleja. Ella comió como si no hubiera comida. Ella comió sopa. ¿Cuál de las dos es una oración compleja? La primera, porque tiene oración principal, oración subordinada, nexo y dos verbos. Ahora vamos a separar la oración principal y la subordinada. ¿Cuál es la principal ahí? Ella come. ¿Cuál es la oración subordinada? Hubiera comida. ¿Cuál es el nexo? Como si. Ahí están tres elementos. Ahora marcamos
los verbos de la oración principal y la oración subordinada. En la primera que dice, ella comió, ¿cuál es el verbo? Comió. En la siguiente, hubiera comida. Ahí están los elementos que debe tener la oración compleja, niños. Hay que poner mucha atención a esta explicación para que no se me confundan, por favor. ¿Sale? Bueno, niños, espero y este video con estas explicaciones te sirvan para que realices tu siguiente actividad. Pon atención, por favor. Para iniciar la actividad, te ubicarás en tu guía aplicados página 58. Hay que estar atentos a todas las explicaciones que te voy dando. En el punto número 1, lo que realizarás primero es subrayar todos los verbos de todas las oraciones. Si te fijas, son 5 incisos. Vas a marcar todos los verbos de esos 5 incisos, ¿sale? Después de que marques los verbos, vas a encerrar las oraciones que sean complejas. No todos los incisos son oraciones complejas, solo algunos. Esas dos cosas son las que vas a realizar en el punto número 1. Después, en el punto número 2, vas a completar la tabla con las 2 oraciones complejas que encerraste anteriormente. Y vas a separar de esas oraciones complejas la oración principal, el nexo y la oración subordinada. Tuviste que haber encerrado 2 oraciones complejas en el ejercicio anterior y son las que vas a separar aquí en la tabla. Después te ubicarás en el tercer punto. Ahí vas a subrayar primero los nexos de cada oración compleja y vas a escribir si es temporal, causal o de modo. Ahí se va a repetir 1, ¿sale? Pon mucha atención. No lo contestes al azar. Primero subraya el nexo y después escribe qué tipo es, temporal, causal o de modo. Y finalmente vas a escribir una oración compleja inventada por ti. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta última actividad, por favor. Bien, niños, llegaron al final de su clase. Espero y no se hayan saltado nada de este video para que no se les complique la actividad que van a realizar y para que puedan aprender un poquito más día a día, por favor. Me despido de ustedes deseándoles que tengan una excelente tarde. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de su maestra. Los espero el día de mañana. Cuídense mucho. Bye.